Edgardo Bosikovic, aquí y ahora, por Del Plata Rosario. Comunicación telefónica. La comunicación telefónica es con Luciano Arancho, es candidato o precandidato a concejal en la lista que encabeza Norma López del Frente de Todos. Él es integrante del PSOL, el Partido Solidario. ¿Cómo te va, Luciano? Buen día, Edgardo te saluda. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día a vos y a toda la audiencia de aquí ahora. Bueno, ¿cómo está la caminata, los recorridos? Sé que están visitando algunas de las pequeñas y medianas empresas, las tantas pequeñas y medianas empresas afectadas en algún momento por las políticas neoliberales, pero que también están haciendo un esfuerzo y poniendo de su parte para recuperarse y que incluso se sostuvieron a pesar de las adversidades para no despedir a su personal, para poder sostenerlo, ¿no? Que es tan importante en este tiempo. Sí, Edgardo, nos hemos tomado como objetivo de la campaña, ¿no? Tener una orientación hacia ese sector también dentro de, bueno, la diversidad de nuestra lista nos permite, digamos, llegar a distintos sectores donde nos movemos cotidianamente y tenemos relación que no se circunscribe solo al tiempo electoral, sino que, bueno, tenemos esa vocación frentista, digamos, de toda la lista, nos permite ir desarrollando actividad en distintos sectores. Nosotros hemos tomado este espacio y sí, tratamos de vincularnos a asociaciones y a pequeñas y medianas empresas para, bueno, de alguna manera poder tratar de juntar todas las demandas de ese sector, que a veces son muy variadas, pero bueno, siempre hay los conductores. Y como vos bien señalabas, digamos, es un sector que durante los gobiernos neoliberales, digamos, acá sufrimos los 4 años de Macri, se vieron seriamente afectadas por tarifazos, tasas de interés superiores al 100%, apertura indiscriminada de importaciones, tipo de cambio elevado, los productos de la devaluación. Recordemos que les decían, desde el gobierno nacional, le decían que debían reconvertirse a las pymes, y del gobierno provincial también, que seguían en ese sentido las políticas, decían que la ministra de Producción decía que las empresas deberían tomar el ciclo vital también, de acostumbrarse a nacer, crecer, desarrollarse y morir, digamos. Entonces, por suerte, digamos, a pesar de esas crisis, Rosario tiene una tradición de pymes que en la mayoría de los casos vienen de generaciones en generaciones, y eso le ha permitido tener las crisis ya en el lomo, digamos, vivirlas y poder ir adaptándose para cuando vienen las políticas neoliberales, poder, digamos, reacomodarse, replegarse y poder sobrevivir. Entonces vemos cómo muchas han podido aguantar a pesar de todas esas crisis, buscándole la vuelta, a veces modificando alguna estructura interna. Y después vemos los problemas también propios de la ciudad de Rosario. Primero, bueno, cuando está la crisis, que no hay absolutamente ninguna política de Estado orientada a beneficiar al sector o de contener al sector. Y después, cuando vienen las etapas de expansión, como se vivió en la gran explosión de los gobiernos de Néstor y Cristina, y que bueno, ahora, a pesar de todo, a pesar de la pandemia neoliberal y de la del COVID, digamos, que se está empezando a ver, sobre todo en el sector industrial, una reactivación, vemos con los problemas que tienen también cuando les va bien. Es decir, primero, problema de la política municipal, que no hay tampoco una política desde el Banco Municipal crediticia orientada al sector, una política seria dedicada al sector. Después, un problema muy grave que son las habilitaciones y las inspecciones que sufren estas empresas, que realmente en todos los lugares donde visitamos la crítica es homogénea. Ahí, sector por sector, rubro por rubro, es lo mismo, la disparidad de criterios, la arbitrariedad, donde parecería un sistema burocrático orientado a ponerles trabas a la producción y más impulsar. Esto no implica que uno está diciendo que no tiene que haber controles o hay que dejar pasar cosas, sino que
hay que tener, digamos, profesionalizar más esa cuestión, uniformar criterios y no que cada empresa esté siempre dependiendo del criterio del inspector de turno que le toca. Entonces, el otro problema de la expansión es también sectores cuando van creciendo o necesitan aumentar la escala, por ahí les queda chico el lugar, necesitan aumentar su producción y no tienen lugar para expandirse porque Rosario tiene ya varios años de un modelo de ciudad del Frente Progresista que viene gobernando ya hace cerca de 30 años, esta alianza del radicalismo y el socialismo, en donde es una ciudad de servicio en la que expulsa históricamente a la industria. Por eso, como siempre decimos, vemos, prueba de eso es como todas las empresas que necesitan expandirse tienen que irse fuera de Rosario. Y las que pueden, por eso vemos el crecimiento de parques industriales en los alrededores de Rosario y vemos como Rosario cada vez expulsa más industria. Y después, las mismas que apuestan acá a Rosario tienen la incertidumbre de que no saben si dar el paso adelante de crecer o no, por miedo a que le venga alguna reubicación de la municipalidad en estos esquemas que hace de suelo productivo la municipalidad. Entonces, también tienen esa dificultad, el que le va bien también tiene problemas respecto de esa ausencia de una política de Estado orientada al sector en la ciudad de Rosario. Esas son algunas de las puntualizaciones. ¿Qué otros aspectos, qué es lo que notás o escuchás de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios que necesitan en este tiempo? Que no debe ser algo nuevo, como vos señalabas antes, ¿no? Debe haber cosas que vienen de arrastre y que la han ido campeando, como quien dice, han ido bancándosela, han ido generando una fortaleza para no caer, ¿no? Ahí estábamos viendo en tapa de los diarios, en particular del diario Conclusión, el fin de un espacio cultural como es el Escaramujo, un tradicional espacio ahí cerca del Parque Nacional a la Bandera, y que seguramente esta es una pequeña y mediana empresa que también se vio afectada por la pandemia y por años, ¿no? Recordemos que durante el 2019, 2018, 2019 en Rosario se cerraron más de 1.400 comercios, ¿no? Un montón, y si tomás el Gran Rosario, muchos más. Sí, y por eso, digamos, los reclamos, porque bueno, hay variados, los que son estrictamente de la ciudad, porque bueno, nosotros estamos en una campaña, en una lista de concejales, y también hacemos foco en eso. Los problemas de la ciudad en sí son los que te señalé anteriormente. Después, obviamente, es un sector en donde las políticas de los gobiernos nacionales de turno, la orientación económica del gobierno, inciden directamente en ello. Y vemos, incluso la ciudad de Rosario es siempre en la que mayor impacta. En la época de recesión y la época de crecimiento es donde Rosario es una de las ciudades que eso está medido estadísticamente, que siempre es la primera en recuperarse y la primera en caerse. Siempre dicen Rosario y Mar del Plata son las dos ciudades que tienen esa característica. Entonces, lo que nosotros también le planteamos a los empresarios, porque hay digamos, si bien hay cuestiones comunes al sector, también dentro del sector hay una diversidad ideológica también, no hay una concepción homogénea, y a veces hay pequeños y medianos empresarios que piensan como a veces tienen una orientación como si fuese una multinacional, digamos. Entonces, también queremos dar esa discusión, porque a veces hay una discusión, hay digamos, como un discurso que intenta poner del lado del Frente de Todos como que es un proyecto antiempresario, antitrabajo, antiesfuerzo, y nosotros realmente todo lo contrario, y a su vez uno mira las estadísticas de lo que crecimiento de producción, crecimiento de trabajo, empleo, etcétera, etcétera, uno ve cómo se ven favorecidas con las políticas nacionales de lo que han sido los gobiernos del Frente de Todos. Entonces, a veces cuesta, digamos, asimilar que un proyecto político sea el que pueda ser el que canalice las demandas del sector, y eso a veces es lo que cuesta un poco penetrar en ese sentido, y estamos trabajando también para hacerles saber que no es lo mismo un modelo que otro, porque a veces también se cae en eso de que todos son lo mismo, que la política es, y bueno,
no es lo mismo, como decíamos antes, no es lo mismo uno que aporta al consumo interno, a la defensa de la protección de la industria nacional, a ponerle plata en el dinero a la gente, como estamos viendo ahora, que nos estamos recuperando, porque esto quería señalar también como una cuestión que vemos de las recorridas en el sector y que está vinculada a la política nacional. Vemos que la recuperación de la actividad industrial se recupera si se quiere a niveles rápidos, porque hoy el sector se está recuperando a niveles pre-pandemia, en algunos rubros se está trabajando incluso mejor que antes de la pandemia. Es decir, se supera la pandemia neoliberal, el sector industrial ya la está superando y bueno, nos queda superar los conflictos, digamos, de la pandemia, la crisis de la pandemia sanitaria. Pero después, lo que es en sí el poder adquisitivo y el empleo, eso viene más atrasado. ¿Por qué? Porque el ingreso de los trabajadores formales registrados del sector privado ha perdido un nivel adquisitivo aproximadamente entre un 20 y pico % durante el gobierno macrista. Uh-huh. Y eso es mucho más difícil de recuperar. Entonces, todavía nos queda mucho tiempo porque tenemos que remontarnos a los niveles, nos queda un montón para recuperar a nivel poder adquisitivo de salario, poder recuperar los niveles del 2015. Uh-huh. Entonces, vemos como un desfasaje de que se recupera más rápido la actividad y el empleo, el poder adquisitivo de los trabajadores viene rezagado. Entonces, bueno, también es importante como impulso también a los sectores productivos ir haciendo, poner, como decimos siempre, más gráficamente, ponerle plata en el bolsillo a la gente, o es por abajo, o ir reactivando el consumo, porque eso es lo que empieza a generar la rueda virtuosa de consumo, aumentando la demanda, eso genera mayor actividad, eso hace que se necesite contratar más gente, y bueno, ahí comienza lo que decimos, la rueda virtuosa del crecimiento. Entonces creo que hoy lo que necesita más que nada ese sector, además de todas las políticas nacionales que se vienen dando, también todos rescatan los ATP y los repros que le han servido también para poder campear toda la crisis ocasionada por la pandemia. Las pymes se ven beneficiadas directamente cuando la gente tiene para consumir, y ahí tiene que estar orientada la política del Estado, que es uno de los objetivos y el que más le está costando al gobierno, pero claramente está teniendo una orientación en ese sentido, es de que el nivel de los salarios les pueda ir ganando paso a paso a la inflación. Una tarea muy difícil porque los formadores de precios no cesan en su disputa, y ellos obviamente su negocio es obtener la máxima rentabilidad posible, y eso es lo que está en juego, en disputa en este momento. Luciano, a nivel nacional, una de las cosas que se remarca es la importancia de tener más diputados, más senadores, de modo de poder lograr discutir, o por lo menos poner en discusión, algunas leyes importantes. Traído a la ciudad de Rosario, uno piensa que en esa sintonía también es importante, cuanto más representantes tenga el espacio al que vos representás, o seguramente los otros pensarán lo mismo, también será poner en discusión algunos temas de cómo se llevan adelante las políticas para la ciudad de Rosario. Porque Rosario es una ciudad con más de 1 millón de habitantes, que tiene problemáticas serias que se arrastran, que no son nuevas, que tienen que ver con la urbanización, que tienen que ver con la prestación de servicios, la ampliación de servicios, porque una cosa es el centro. Ayer escuchaba a alguien decir, bueno, hay que renovar el centro de la ciudad de Rosario para que no caiga como algunas ciudades, que termina siendo un lugar oscuro y demás. Pero bueno, recorramos los barrios de Rosario y te vas a dar cuenta que también necesitan, incluso más que una remodelación del centro de la ciudad. Esto también es importante a la hora de pensar en votar a quién se va a acompañar y qué representación va a tener cada uno de los espacios en un consejo que es variopinto en la actualidad, ¿no? Bueno, sí, es un consejo. Rosario hoy actualmente es un consejo que tiene una representación fragmentada, si se quiere, si uno ve el resultado electoral, en donde hay una diversa representación. Ahora, si uno ve cómo funciona realmente hoy el Consejo de Rosario, vemos un consejo totalmente hegemonizado y conducido por el oficialismo municipal. Es decir, ha logrado una alianza
en donde prácticamente el bloque del Frente de Todos integra a Norma López, Eduardo Toñoli y Alejandra Gómez Sanz, han quedado como la única expresión opositora al gobierno. Ahí lo hablábamos en la intervención anterior. Hoy en día es como que la ciudad en el Consejo tiene roto el contrato electoral con la ciudadanía, porque en definitiva la ciudadanía de Rosario votó para tener un consejo mayormente opositor, y hoy en día es hegemonizado y salen sin ningún tipo, todas las iniciativas del oficialismo salen sin ningún tipo de oposición en el consejo, y vemos como las facultades delegadas que le dieron al intendente, que puede aumentar el boleto del TGI, y donde siempre vemos cómo lo hace, ajustando siempre por el eslabón más débil, es decir, siempre son los más perjudicados, siempre son la ciudadanía en ese tipo de ajuste. Entonces nosotros estamos convocando a aumentar ese espacio, la representación electoral de ese espacio opositor. Creemos que somos la fuerza que realmente presentamos una propuesta política no solamente para esta elección, sino queremos convertirnos en un proyecto de poder para la ciudad, para poder disputar la conducción, para darle otro proyecto a la ciudad de Rosario, que nos haga de estos 30 años, digamos, que están todo el tiempo reinstalándose, anuncian, como vemos ahora, anuncian un plan de infraestructura como que parecía que hubiesen llegado al gobierno ayer, y hace 30 años que están en el gobierno. Entonces parece que siempre están llegando y todo el tiempo están comenzando, y hace 30 años que vienen gobernando los mismos la ciudad. Entonces nosotros apuntamos a realmente sostener este perfil opositor y acrecentarlo con gente que cuando pide el voto lo pide para hacer oposición, pero no por hacer oposición por oposición misma, sino con un proyecto de ciudad distinta, y después cuando uno tiene que votar en el Consejo, llevar adelante esa propuesta, es decir, no por una alianza transitoria que para darle gobernabilidad, entre comillas, digamos, se termina traicionando al electorado. Luciano, quedan todavía varios días, ¿no?, para las elecciones, que son el domingo 12 de septiembre, y también queda mucho por recorrer. Están caminando junto con Norma López, Alejandra Gómez Sáenz, y nombrame los 4 o 5 primeros integrantes de la lista. Mariano Romero es el segundo que integra la lista, es del movimiento Evita. Yo estoy en cuarto lugar, bueno, obviamente Norma en cabeza, como dijiste, Alejandra está en el tercer lugar, ambas van por la reelección. Y bueno, después integra en la lista el Partido Comunista también, con Javier Schulman, y después una lista muy variada, tiene Alejandra Pachotti, que es una científica repatriada, una lista muy destacado de la ciudad como Jorge Molina. Está Jorge Molina, el Nene Molina, ¿es? el muralista. Ah, claro, No sé sí. No lo conocía como el Nene, pero bueno. Si no se me está... No, porque el Nene Molina, se me está está bien, se me está cruzando con otro Molina que está dedicado más al arte y al cine, pero está bien. Está Nico Martínez también, del secretario del sindicato de cadetes. Es una expresión muy amplia, digamos, de todos los sectores que nos refieren. Creemos que es la representación más amplia de todos los sectores que nos referenciamos en el proyecto de proyecto nacional que hoy están conduciendo Alberto y Cristina. Luciano, gracias. Seguramente hablaremos antes de que llegue el día de las elecciones. Tenemos unos días por delante, así nos contás cómo andan las cosas y cómo marcha esta elección para los precandidatos, ¿no? Porque hay interna en todos los partidos, y en Rosario es un escenario amplio, digamos, hay muchos nombres. Es un problema para el electorado, ¿no? Porque hay nombres incluso de gente totalmente desconocida que posiblemente tenga conocimiento en el barrio, en el sindicato, en la empresa, en su sector, pero que es desconocido para el gran público. Así que es sumamente importante que los candidatos recorran y que se hagan conocer de la mejor manera, que es en el territorio, ¿no? Sí, y creo también, señalar que nos debemos una discusión respecto del sistema de boleta única, que parece que
es indiscutido y y muy pocos se animan a discutirlo. Sí. Y me parece que en ese sentido, cuando vemos la boleta Sí. que tenemos que elegir, en donde la gente hasta tiene dificultades para visualizar a quién tiene que votar, no veo dónde está el beneficio de ese sistema que se contrapone. Todos dicen no, porque antes la boleta sábana que le llaman para denigrarla, digamos, es una boleta en la cual uno puede llevársela a la gente, mostrársela, decirle quiénes son los candidatos de la lista, Claro. uno por uno, y la gente cuando mete el voto sabe a quién está votando. Claro. La boleta única en la ciudad de Rosario es una boleta de más de medio metro, en donde la gente tiene que ir con lupa a ver, a identificar Sí. una cara pequeñita, de ver si es realmente esa cara es la que tiene que votar. Entonces un sistema sumamente dificultoso que creo que también hay que reverlo. Sí, no, la verdad que va a ser, tiene más de medio metro, la foto va a ser chiquitita, va a ser 1 por 1 la foto más o menos. Yo no la he visto, pero debe ser así. Es así. Luciano. Y no permite tampoco que uno pueda llevar una propuesta política concreta, sino que facilita eso que decimos, de los candidatos que aparecen ahora, que son una cara, que Claro. entonces la gente identifica más a quién va a votar con una cara que con un proyecto político. Claro. Entonces ese es un sistema muy que considero que es precisamente antipolítica y antiproyectos políticos en sí, y por eso se generan todas estas aventuras de multiplicidad de candidatos que aparecen solamente para las elecciones. Gracias, Luciano. Un abrazo grande, Gracias que tengas buena a vos, jornada. Eduardo. Gracias, igualmente, y saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Ahí lo escuchábamos a Luciano Arancho, él es abogado, integra las filas del Partido Solidario.